Existen experiencias que escapan a lo cotidiano y encuentros misteriosos que desafían las fronteras de lo conocido. Son vivencias que, reportadas por miles de testigos, nos invitan a explorar los límites de la realidad y el papel de nuestra mente en la creación de lo inexplicado. Quizá, en esos momentos de asombro y desconcierto, se esté dando algo más que una simple observación del mundo exterior. Puede que lo desconocido tenga habilidades que no sospecharíamos. Habilidades que han sido exploradas por nuestro siguiente invitado. Él es José Antonio Caravaca, ufólogo, investigador, autor de la teoría de la distorsión y, entre otras obras, de Agente Externo, su último libro. José, bienvenido a Luces en la Oscuridad, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Adri? Encantado de estar aquí. Igualmente. Em, Llevas muchos años investigando estos temas de la ufología, los encuentros con lo anómalo. ¿De dónde te viene este interés? Pues realmente no sabría decirte un motivo o una razón para la cual yo haya sentido esta atracción casi adictiva por todo lo relacionado con los encuentros cercanos, con el fenómeno ovni en general, porque desde muy pequeño recuerdo que recortaba noticias que veía en las revistas, en los periódicos que mencionaban este tipo de asuntos. También creo que tiene algo que ver la voz cavernosa de Fernando Jiménez del Oso, que lo veía a través de la pantalla del televisor, y para un joven infante curioso como yo debió de ser algo así como un canto de sirena para que me sintiera ya realmente arrebatado por la idea esa de que en nuestro mundo había cosas para las cuales no había explicación, y por tanto una cosa fue llevando a otra, y cuando me vine a dar cuenta pues estaba embarcado en la investigación, pero sobre todo, y esto para mí es importante, para darme respuesta a mi propia curiosidad por conocer o por entrever qué puede haber detrás de todos estos testimonios de personas que dicen que se topan con platillos volantes, con criaturas, seres y entidades que no se sabe muy bien de dónde vienen, pero que parece que están aquí al lado, y todo eso, pues de alguna manera era el motor que me llevó a iniciar este estudio y esta investigación de estos fenómenos. Mm, De todos estos fenómenos, ¿no? Cuando hablamos de fenómenos paranormales, hablamos desde capacidades psíquicas que no son contempladas por la ciencia ortodoxa, encuentros con entidades extrañas, avistamiento de ovnis, UFOs, efanis, WAPs, como se les quiera llamar, apariciones marianas. ¿Cuál de estos fenómenos dirías que es el que más curiosidad te genera? Pues desde prácticamente mi juventud, los encuentros cercanos, los relatos de los testigos en proximidad de estas manifestaciones, de estos fenómenos, la visión de seres, entidades que no parecen humanas y que, llegado el momento, pueden incluso tener algún tipo de interacción con los observadores, comunicaciones, conversaciones y otras cosas, pues fue lo que a mí de alguna manera me daba a entender que era la mayor extrañeza en cuanto a los episodios que podíamos hallar dentro de la casuística ufológica, porque, por ejemplo, en los eventos de cierta distancia, cuando el testigo se limita, entre comillas, a observar el vuelo de una luz o de un objeto que realiza una serie de maniobras no convencionales, pues claro, ahí el asunto de las teorías e hipótesis se disparan, porque puede ser desde incluso un prototipo militar, algún tipo de confusión atmosférica, cualquier tipo de fenómeno astronómico, incluso una confusión. Pero cuando nos centramos en los encuentros cercanos, en los aterrizajes de ovnis, ya las posibilidades mundanas ortodoxas se limitan, porque ¿qué otra cosa podría hacer alguien que denuncia que delante de sus ojos ha visto aterrizar un platillo volante del que han descendido unos ufonautas pertrechados con escafandras, con pistolas de rayo, que le han hablado de su mundo de origen? Y yo creo que en estas narraciones es donde podemos encontrar
el meollo forteano, el meollo de la alta extrañeza, y ahí es donde llevo sumergido ya más de 3 décadas. Ujú. Ahora acabas de mencionar esto de meollo fortiano. Para aquellos oyentes que no sepan a qué se refiere este concepto, ¿nos lo puedes explicar? Que es muy interesante. Bueno, el recopilador de historias extrañas y anómalas por excelencia dentro de esta temática es Charles Fort, que durante un tiempo de su vida se dedicó íntegramente a la recopilación de cualquier tipo de noticia de prensa o de hecho histórico en crónicas y libros y mamotretos que recogiesen cualquier tipo de circunstancia extraordinaria o extraña, paranormal, visiones de luces, de criaturas imposibles, pues todo esto pues, fue lo que él acopió en sus libros, los que de alguna manera definieron este terreno tan amplio y ambiguo como es el de encontrarse con algún tipo de manifestación, entre comillas, sobrenatural o forteana. Y aquí incluso podemos meter las apariciones marianas, los animales cristozoológicos, los fantasmas de toda la vida, nuestros modernos ufonautas. Una expresión que se utiliza para aglutinar a toda esta fauna y tropa de seres inexplicables. Sí, 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 sí. Am, Tú eres, yo creo que de los pocos investigadores de campo que quedan en nuestro país, ¿no? O sea, tengo entendido que lo que es la investigación de campo, que al final es la fuente primaria y original para después reflexionar acerca de cuál puede ser la naturaleza de estos fenómenos, pues es lo más importante. ¿Cuántos casos debes haber ya recopilado a lo largo de tu trayectoria, José? Pues ya incluso me da vértigo porque uno se va haciendo mayor y piensa que fue antes de ayer cuando comenzó en este periplo de la investigación, pero a mis espaldas acumulo ya más de 3 décadas pateándome no solamente España, sino otros países del mundo, con el afán de encontrarme con el testigo cara a cara, porque aunque sea algo que de alguna manera también algunos sectores de la investigación y análisis, sobre todo de este tipo de fenómenos, pues lo quieren reducir a su mínima expresión, como que no es tan importante el contacto directo con la persona, con el individuo protagonista de estas historias, pero yo creo que es fundamental. Evidentemente, soy también un ferviente defensor de la investigación y análisis de gabinete, que es primordial, pero la perspectiva, los elementos, los patrones, las características muy puntuales que te puede dar estar en el sitio acompañado por el testigo, el poder formular todo tipo de preguntas, todo tipo de cuestiones que te resuelven dudas y te pueden ampliar el conocimiento íntimo de tanto el observador como de su vivencia, pues creo que te aportan, como dice el buen amigo y también gran investigador de campo Manuel Carballal, unas herramientas que de ninguna otra manera puedes encontrar. Mira, fíjate, y pongo un ejemplo, hace poco estuve investigando un caso ocurrido en Pozo Alcón, en Jaén, ocurrido en 1963, en el que el testigo va conduciendo una bicicleta por un camino aislado de vuelta a su casa por la noche, a las 10 más o menos, y de pronto es iluminado por una potentísima luz que no sabe muy bien de dónde procede, pero que tiene la suficiente fuerza y potencia como para hacer que en plena oscuridad de una zona donde no hay ni tendido eléctrico ni hay ningún tipo de iluminación, pues parezca que ha amanecido de pronto y aquella luminaria, aquella luz era constante, no titubeaba y como digo, abarcaba cientos de metros cuadrados y este hombre quedó totalmente estupefacto por lo que estaba presenciando y estando
allí en el sitio, y antes lo había tenido o había tenido la oportunidad de entrevistarlo, pero solamente cuando estuve en el lugar fue cuando vi una serie de detalles que me llamaron poderosamente la atención, porque el testigo estaba situado prácticamente casi en el borde extremo de la zona que iluminaba esta luz, y la mayor parte o la mayor zona iluminada era un enorme llano. Ujú. Y entre comillas, se estaba produciendo algún tipo de aterrizaje ovni o cualquier tipo de fenómeno que tuviera que situarse en una zona, pues en aquel sitio era ideal. Y el testigo pues también me confirma, Indalecio, esto le ocurre en 1962-63, que el paraje permanece prácticamente intacto de cuando a él le sucede. Por tanto, insisto, la perspectiva de estar de pie en el sitio, el hablar con el testigo, te ofrece pistas, te ofrece indicios que de ninguna de las otras maneras que tiene la investigación de abordar este tipo de sucesos y episodios, pues puede encontrar. Claro, yo entiendo que al final lo interesante es complementar la investigación de campo con el análisis posterior ya en la tranquilidad del hogar, ¿no? Que es una cosa que de hecho tú te has atrevido a hacer y como resultado de ello has desarrollado la llamada teoría de la distorsión, ¿no, José? ¿Nos Sí. explicas en qué consiste la teoría de la distorsión? Bueno, como os decía, el campo de estudio que yo más he abarcado ha sido el de encontrar algún tipo de explicación o razonamiento al por qué la gente describe una serie de episodios de encuentros con entidades asociadas al fenómeno ovni, que tiene una serie de características que son prácticamente calcadas de lo que es nuestra propia tecnología, porque una de las cosas que llamó poderosamente la atención de los investigadores y ufólogos de los primeros tiempos es que la presunta ciencia alienígena era muy parecida a la nuestra. Utilizaban escafandras, pistolas de rayos, botas, cinturones, y todo esto pues me llevó al igual que a otros compañeros, a establecer paralelismos con otro tipo de visiones y de encuentros que se dan a lo largo de la historia y en diferentes contextos culturales y sociales, y que siempre han tenido como protagonistas precisamente criaturas y entidades que no sabemos muy bien de dónde vienen, pero que tienen la facilidad como de abrir una puerta y prácticamente situarse al lado tuya. Y todo esto, como digo, siempre conservando unos patrones socioculturales que están muy asociados tanto a la época en la cual se está produciendo el encuentro, la manifestación, como a la propia información inconsciente de los individuos. Por tanto, para mí, las personas, los testigos que describen este tipo de situaciones están en interacción con un fenómeno que todavía no hemos podido acotar, pero que yo creo que no tiene nada que ver con una civilización extraterrestre, y utiliza una serie de códigos visuales que están basados en información de los testigos. Y esto también explicaría otro de los grandes quebraderos de cabeza de los investigadores ovni, y es que la casuística es tan amplia y diversa que nunca se ha podido establecer ni una tipología ni una clasificación exacta de cómo son los extraterrestres y cómo son los ovnis donde viajan, porque hay tantas variaciones, hay tantos tipos diferentes, que parece que realmente este fenómeno, esta manifestación se está adaptando, se está personalizando en función de cada observador. Y una de las premisas de la teoría de la distorsión es que lo observado está directamente relacionado con el observador, pero no entramos dentro
de un terreno especulativo de la psicología, de los trastornos mentales, de las alucinaciones, ni nada parecido, sino que sea lo que sea este fenómeno, cuando entra en interacción, en contacto, en comunicación con la mente de los observadores, extrae información que evidentemente tiene que estar acorde con la época y va construyendo una escenografía que irremediablemente tiene que estar en consonancia, en sintonía con la fecha en que se está produciendo. Por eso ya la gente no ve tantos ángeles, duendes, demonios, santa compañía. Estos fenómenos no han seguido cohabitando con las modernas apariciones de los ufonautas, sino que han sido sustituidas por los ufonautas, porque si no hubieran seguido su vida autónoma independientemente de que una civilización extraterrestre hubiera arribado a nuestro planeta. Pero sin embargo lo que hace es que cada folclore, porque el fenómeno ovni, al menos en su faceta de encuentro cercano, no deja de ser un folclore, se van solapando y pertenecen a una misma cadena que comienza prácticamente en los orígenes de la civilización humana. Entonces tendríamos este agente externo capaz de mimetizarse de alguna manera, ¿no? Para poder ser descodificado con el testigo. ¿Cuál crees que puede ser su naturaleza? Y sobre todo, José, ¿cuál crees que puede ser, cuáles pueden ser sus intenciones? Pues esa sería la pregunta del millón de euros o el millón de dólares, según la moneda que esté más alta entonces en el mercado. Y probablemente incluso a lo largo de mis investigaciones y estudios he llegado a la conclusión de que probablemente ni siquiera se trate de una intencionalidad del fenómeno de mimetizarse, de engañar, de manipular al ser humano adoptando diferentes roles sobrenaturales o forteanos, sino que probablemente nuestra propia psique, a la hora de intentar decodificar la aparición de este fenómeno, se produce un contacto, una comunicación y está habiendo un trasvase de información que va añadiendo capas al origen de este fenómeno, capas socioculturales para hacerlo entendible en la cognición, en la mente de los diferentes observadores. Y quizás no estamos hablando de una inteligencia, de una civilización, de unos seres tal y como nuestra imaginación concibe algo fuera de la existencia humana, sino que yo especulo que pueden ser como paquetes informacionales de la realidad, que son interactivas. Casi como, perdona, como un fenómeno meteorológico, no, no como algo inteligente con una finalidad, con un objetivo Sí, de, bueno, no sé. incluso puede ser, imagínate una guía de instrucciones del universo y de nosotros mismos, porque aunque muchos de los que nos están escuchando pues puedan pensar que nos hemos salido un poco del redil de lo que nos presenta o manifiesta el fenómeno ovni con este tipo de encuentros, pero lo curioso es que los únicos patrones que se repiten a lo largo y ancho del planeta en todas y cada una de estas apariciones forteanas, sobrenaturales y ufológicas son las repercusiones en la psique del testigo. Y no solamente me estoy restringiendo a eso que se comenta tanto, que después de tener un avistamiento ovni que ocurre, algunos individuos desarrollan facultades extrasensoriales como la precognición, la clarividencia o la sanación, sino que simplemente su potencial mental se dispara, les dan por estudiar, de pronto se les despierta una enorme curiosidad por conocer ciertas cosas que antes les pasaban totalmente desapercibidas, se vuelven ecologistas, naturistas. Entonces, yo creo que las repercusiones como se producen, sobre todo a nivel personal y mental del individuo, pues quizás
esta realidad que se nos manifiesta mediante esos códigos visuales que no son totalmente reconocibles, están escondiendo como una descarga de paquete de actualización de nuestro sistema operativo. Porque sí, Ujú. he comentado que muchas veces el ser humano pues responde a cierto tipo de educación que vamos adquiriendo desde que somos pequeños, donde se nos dice qué es posible y qué no es posible, hasta dónde llega o hasta dónde no llega la mente humana, y quizás estos fenómenos suceden como pequeños disruptores de la realidad para reorganizar la conciencia humana, devolverla a su origen natural, diciéndole que somos algo más que materia, que estamos aquí para algo más que para acumular materia, y de que posiblemente nuestro lugar esté en las estrellas, y esto sea una forma de, como digo, reconectarnos y vincularnos con el origen de nosotros mismos y del propio universo, del cosmos. Claro, es que al final, José, por lo que tengo entendido, muchos de los sujetos que viven este tipo de experiencias sin buscarlas, al final experimentan lo que se podría definir como una emergencia espiritual, una crisis transpersonal. De hecho, es una hipótesis desarrollada por nuestros amigos argentinos, Néstor Berlanda, Juan Acevedo. Y a colación de mencionarlos, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es el papel de los estados no ordinarios de conciencia en estas experiencias? ¿Hasta qué punto es un elemento que en tus investigaciones o tus análisis contemplas? Pues fíjate, los investigadores no hemos sido capaces prácticamente de hallar 4 o 5 casos que los testigos describan el mismo tipo de nave o el mismo tipo de ufonauta, tripulante o piloto, pero sin embargo, sí son muchos los testigos que dicen encontrarse en un estado como de trance, de letargo, eh, que abarca lo que son los estados alterados de conciencia, pero lo curioso, lo interesante desde mi punto de vista, es que esto lo podemos trasladar a otro tipo de visiones. La gente que ha tenido experiencias relacionadas con las apariciones marianas, con la Santa Compañía, con los duendes, con las hadas, con la Dama de Blanco y con toda suerte de entidades, pues dicen que están como en un estado de ensoñación, de trance, un estado visionario. Se hablaba, por ejemplo, en Irlanda, de que las personas que tenían una facilidad para ver y entrar en contacto eh, con la comunidad secreta, que son todos esos seres elementales que se dicen son los espíritus de la propia naturaleza, pues tenían el don de la doble visión, de la doble vista. La gente que ve a la Virgen María les denomina visionarios, videntes, y que Ujú. ahora, en un contexto aparentemente de entrada totalmente alejado, en las antípodas de lo que podría ser un episodio de toparse con un duende, o con todos mis respetos, con la Virgen María, está uno frente a una nave de chapas, tuercas y tornillos, y que también te hable de trances. Por eso insistía anteriormente en mi nada breve respuesta, que las similitudes, los patrones, los estudiosos o algunos estudiosos los hemos hallado fuera de lo que es la propia denominación o descripción de lo que se ve de la escenografía. Las escenografías van cambiando, entonces para mí intentar escudriñar ese tipo de faceta del fenómeno sí es interesante y fascinante, pero no parece que nos vaya a llevar a ningún sitio. Pero sin embargo, en todo lo que se consideraba curiosamente colateral, como que no era importante, incluso se le podría colgar el término de epifenómeno, es donde sí parece que hay
cierta repetición, y la propia ciencia, a la que alabamos en cierta medida, nos dice que en la repetición, en los patrones, en la uniformidad, es donde puede existir algún tipo de cohesión para encontrar respuestas de cualquier tipo de fenómeno, pues lo estamos hallando siempre en la participación de los testigos, que, para concluir rápidamente, sería en que no estaríamos asistiendo como meros espectadores o cronistas a un encuentro casual, sino que lo observado tiene mucha relación con el observador, pero no porque lo esté creando o construyendo, porque este fenómeno, estas manifestaciones existen per se, individualmente de nosotros, pero cuando ya hay una interacción profunda es donde tienen lugar este tipo de representaciones que han recibido innumerables nombres a lo largo de la historia. Qué interesante, José. Am, y en cuanto al perfil psicológico de estos testigos, por tu experiencia, ¿son completamente dispares o hay algún patrón, aunque sea sutil, que puedas identificar? Pues también es otra pregunta para quizá otro millón de euros, porque los investigadores han intentado encontrar si puede haber algún tipo de marca biológica, incluso actualmente. Son estudios que están realizando los compañeros del CIFO y algunos investigadores en Estados Unidos, pero en primera instancia pues se buscó si había una serie de factores psicológicos o una predisposición psicológica en las personas para tener este tipo de experiencias, pero como son tantas que es prácticamente imposible hallar ningún tipo de elementos que nos indique a ciencia exacta por qué hay gente que se encuentra Sí, con sí, este sí, sí. tipo de visiones. Sí parece haber algunos marcadores biológicos a nivel cerebral que se están ahora, Súper digo, interesante ese tema. analizando y que puede dar algún tipo de pista, porque se habla también de si a nivel hereditario podría haber esa marca, esa traza que hace que tu abuelo sea o haya sido también protagonista de este tipo de encuentros. Fíjate que volvemos al tema de lo individual. Las personas que se decían tenían gracia, tenían el don de la evidencia, decían que lo habían heredado. Sí, sí, siempre se ha dicho, y también en el tema de las capacidades psíquicas, Las capacidades. capacidades de sanación, lo que se ha dicho de abuelas a nietas, por ejemplo, de madres a hijas, ¿no? Todas Pues estas. fíjate, ahora por ejemplo, en todo este lío de los ovnis del Pentágono, de las investigaciones que se están haciendo, pues parecen haber encontrado, haber hallado unos marcadores biológicos donde se dice que, por ejemplo, los aborígenes indios, autóctonos de Estados Unidos, pues tienen mayor facilidad para contactar o ser protagonistas de este tipo de manifestaciones, y esto abre una puerta, un abanico de posibilidades súper interesantes, porque de alguna manera pues se podría, como digo, encontrar algo, un asidero que nos permita seguir avanzando en la comprensión de todas estas manifestaciones y apariciones que van mucho más allá, como estarán comprobando nuestros oyentes, de lo que es la simple visión de una nave, de un Bigfoot, de una dama de blanco, de cualquier tipo de aparición sobrenatural. Mm, José, ¿en qué medida crees que los gobiernos o las agencias de inteligencia tienen información y están al tanto, no sé, de este agente externo, de estos fenómenos? ¿O son teorías de la conspiración? Quiero decir, se Bueno, ha dicho que lo mismo tienen más, saben más de lo que pretenden hacer entender. ¿Qué yo opinas? creo que hay una mezcla de todo. Imagino que dispondrán de buena información, de buenos casos, de buena documentación, porque tienen medios Claro. y personal para
realizarlas, pero lo que sería tener algún tipo de explicación, respuesta, hipótesis, teoría concreta, definitoria de estos fenómenos, yo creo que están como prácticamente nosotros. Y intuyo que el secretismo va por ahí, de que no están tanto ocultando una gran verdad, sino como un gran desconocimiento. Ignorancia, ¿no? En lugar de ocultar que tienen, que saben, ocultan que no saben, ¿no? Claro, entonces, si por ejemplo ellos presentan casos bien documentados, incluso filmados, donde se pueda ver algún tipo de aparición que a uno lo sobrecoja y tal, pero si no puede acompañarla de una respuesta, ojo, ahí es donde puede haber, digamos, un gran abismo de cara a que la opinión pública, el votante, pueda de alguna manera confiar o no en lo que se le está diciendo, y esto también puede abrir un campo peligroso de la especulación. En la conspiración se cree o se defiende que las autoridades lo saben todo, al milímetro, de dónde Claro. vienen, por qué vienen, incluso que han establecido algún tipo de pacto o convenio con estas inteligencias, pero yo creo que esto no tiene ningún viso de realidad y que prácticamente, independientemente del caudal de documentación que puedan tener, a nivel teórico deben estar muy perdidos y sobre todo también asustados porque estaríamos hablando de algo que puede modificar la realidad Claro, 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 no es y, poca cosa. y que de alguna manera influye y tiene repercusiones en el universo mental de quien los observa y los experimenta. Y entonces, claro, las preguntas que harían los periodistas no tendrían una respuesta igual de contundente. Porque ya eso es lo que te digo, se puede utilizar. Bueno, y serán entes diabólicos que están haciendo. Y claro, la pelota se puede hacer bastante grande cayendo por el terraplén y acumulando nieve y cuando llega abajo prácticamente insalvable. Por tanto, yo creo que la ocultación viene precisamente del desconocimiento de este tipo de manifestaciones, de cuál puede ser exactamente su origen. Saben que hay algún tipo de interacción que hace que cambien cuando entran en contacto con el perceptor, con el observador, con el testigo, y que esto modifica la realidad de alguna manera y hace que la gente vea algo que existe producto de esa interacción. Y claro, cuando, y de hecho nos remitimos de nuevo a las investigaciones que se han hecho en el marco de la oficialidad del Pentágono y del Departamento de Defensa, donde llegan a ideas muy parecidas, donde dicen que lo observado de alguna manera va mutando, que se va cambiando a medida de que el testigo, en este caso un piloto de combate, está observándolo. Por tanto, aquí, como digo, entramos en un terreno pantanoso y que uno se puede quedar como hundido. Claro, al final quizá la realidad no sea tan sólida como parece, ¿no? Y tengamos un papel más activo en la configuración de la misma de lo que hemos pensado, bueno, al menos desde el desarrollo del paradigma Claro. desde la modernidad y el racionalismo materialista. Pero bueno, eso es un debate filosófico súper profundo, ¿no? Ya casi para terminar, José, ¿qué pasa con este cambio de nombre de OVNI a OVNI, UFO, WAP? ¿Qué opinas de esto? Bueno, estamos un poco ¿En qué te liados quedas tú? porque desde 2017, desde el Pentágono y el Departamento de Defensa estadounidense están instaurando una nueva narrativa donde se está intentando ofrecer como un lavado de cara Ujú. del fenómeno ovni, que se han eliminado las siglas ya de ovni y se pasaron a UAP, pero incluso se volvieron a cambiar y actualmente es fenómeno anómalo no identificado. Por primera vez en una nomenclatura relacionada con el tema ovni se evita hablar directamente
objetos, ¿me Ujú. entiendes? Ya se habla de fenómenos anómalos no identificados, ni Es siquiera más ya amplio, ¿no? aéreos ni objetos, es bastante amplio, pero lo que sí ha resultado un poco chocante e inesperado, porque el asunto de los platillos volantes, que es un término que a mí me fascina, llevaba muerto y enterrado décadas desde el punto de vista gubernamental, la oficialidad, que es lo que da respetabilidad, entre comillas, a estos asuntos de cara a la opinión pública, a los medios de comunicación generalistas, que para nosotros, los estudiosos, los investigadores, los amantes, de estas cuestiones, pues siempre lo tiene el grado de respetabilidad al mismo nivel, pero de cara a la galería es así, pues claro, que se descubriese que se estaba destinando varios millones de dólares a la investigación de ovnis en pleno siglo XXI, pues ha sido una forma de revitalizar todo este asunto a nivel mundial. Y entonces, claro, se están produciendo movimientos y tal que actualmente incluso con comparecencias ante el Senado, que se está pidiendo transparencia, que se abran de una vez por todas los archivos ovnis que tiene acumulado el ejército y otras agencias de inteligencia norteamericanas desde hace ya más de 70 años. Y claro, pues dicen que a río revuelto, ganancias de pescadores, y nunca perdemos el optimismo de que quizás no sea el objetivo principal de toda esta campaña, de toda esta narrativa, que evidentemente tiene unas lecturas mucho más profundas y desviada totalmente del tema OVNI, pero que en algún coletazo pues podamos obtener algo que llevarnos a la boca y seguir tirando del hilo. Ujú. Estaremos atentos a ver cómo se va desarrollando el tema. José, para aquellos oyentes que deseen seguir escuchándote, ¿dónde pueden encontrarte? No sé si tienes algún canal, alguna web. Y bueno, y recomendar tu libro, tu último libro, Agente Externo, que imagino que es fácil de encontrar, ¿no? Sí, lo pueden encontrar en Amazon, que es una plataforma que todo el mundo conoce y utiliza, además de mis otros libros. En internet pues, pueden buscarme si están aburridos en redes sociales. También tengo un canal en YouTube Ujú. que sin dificultad pueden también encontrar. Y nada, pues que estamos en la brecha, en la investigación de campo y la investigación teórica para buscar respuestas para ese joven que hace ya un mogollón de años pues se inició en este periplo, y lo que nunca imaginó es que de los extraterrestres iba a pasar a un universo tan efímero o tan quimérico como el de las baldosas amarillas que llevaba al reino de Oz. Sí, fíjate cómo pueden los derroteros de la vida evolucionar. José, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Espero que vuelvas por aquí pronto. Pues como siempre, un placer conversar contigo, Adri. Un fuerte abrazo.